Hola amigos, saben ustedes que en cada vídeo que hago les intento aportar conocimiento espiritual que les sirva en su vida. Voy a contarles una historia que expresa muy bien lo que se espera de nosotros en esta vida. Cuenta una leyenda que aparte de los Reyes Magos, hubo una persona que también vio la estrella de Belén y decidió dejarlo todo para seguirla, porque intuía que el esperado Mesías había nacido. Esta persona deseaba ofrecerle al niño un cofre con perlas preciosas. Sin embargo, en su camino iba encontrando a personas que necesitaban de su ayuda. Sin dudarlo, él les ayudaba con amabilidad e iba obsequiándoles con una perla a cada uno. Por eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. En su camino iba encontrando a pobres, enfermos y encarcelados, y se veía en la obligación de atenderlos, retrasando aún más su viaje. Se quedaba con ellos el tiempo necesario hasta aliviar sus males y después continuaba su camino hasta que encontraba a otra persona que necesitaba de su ayuda. Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, el niño ya no estaba. Había huido a Egipto, ya que el rey Herodes quería matarlo. Pero él siguió buscándole, a pesar de no verse ya la estrella que antes lo guiaba. Estuvo más de 30 años buscando al niño y ayudando a todo el que se encontraba en su camino. Al fin un día llegó a Jerusalén. Allí se encontró a una multitud de personas que pedían la muerte de un hombre. Miró al pobre hombre y vio en sus ojos algo familiar. Entre todo el sufrimiento, pudo ver en sus ojos el brillo de la estrella que lo guió. Entonces comprendió que el hombre al que deseaban matar era el niño al que había buscado durante más de 30 años. El hombre triste y viejo pensó que ya era demasiado tarde para ofrecerle la última perla que guardaba en su bolsa. Sentía que había fallado en su misión. No tenía dónde ir y se quedó en Jerusalén a esperar su muerte. Pasaron 3 días. Entró una luz tan brillante que iluminó toda la habitación. Era Jesús, que había resucitado y venía a su encuentro. El hombre se arrodilló ante él y le entregó la perla que había guardado durante tantos años. Jesús le abrazó y le dijo: «Tú no fracasaste, me encontraste toda tu vida. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me vestiste». Yo estaba en todas las personas que ayudaste en tu camino. Muchas gracias por todos tus buenos actos. Son los mejores regalos de amor que me podías hacer. El cielo es tu recompensa. Ahora estarás junto a mí. Con esta historia les quiero mostrar que todos somos esa persona que buscó a ese niño durante su vida. Lo que ocurre es que va pasando el tiempo, nuestras prioridades van cambiando y no sabemos que nosotros también deberíamos buscar a ese niño ya hecho hombre. Pero se nos pasa la vida queriendo conseguir otras cosas que no llevan a nada, dejando de hacer lo que realmente sería el propósito en la vida, encontrar a ese hombre. ¿Y cómo se encuentra a ese hombre? Siendo bondadoso, caritativo, teniendo piedad, compasión y respeto por nuestros semejantes. Siendo una persona mansa de espíritu, sin un ápice de violencia en su interior y dando amor a los demás con gestos,
con actos y de palabra. Jesús espera que lo encontremos en cada persona que necesite ayuda y se cruce en nuestro camino. Por eso este relato no tiene por qué ser del todo ficción, porque realmente es lo que Jesús espera de nosotros. Tal vez digan ustedes, entonces, ¿debo ayudar a otras personas para que a mí me vaya bien en la vida, si yo estoy para que me ayuden? A veces el ayudar a otros no soluciona nuestro problema, pero ayuda. El ayudar a otros hace que nuestro lado espiritual sea agradable al Padre, y cuando encauzamos por buen camino nuestro lado espiritual, nuestra vida material mejora. Se puede ayudar de muchas maneras, no hace falta que sea con dinero, a veces solamente siendo amable ayudan. Les animo a ser más amables, empiecen por ahí, no pongan mala cara a nadie, ni digan una mala palabra o reproche. Si desean ayudar pero no saben cómo hacer, no desesperen, porque el Padre pondrá en su camino a aquellas personas que necesiten su ayuda. Aquellos que no sepan encauzar su vida, que no saben por dónde seguir, que están desanimados, les animo a ayudar a otros que también lo pasen mal. Muchas personas no creen en Jesús y seguramente no habrán llegado a ver esta parte del vídeo. Pero si supieran ustedes la cantidad de personas que me escriben contándome experiencias que han tenido con Jesús, increíbles, que han llegado a soñar con Él y han sentido un amor tan grande y un sentimiento que les envolvía maravilloso. Y yo que he tenido también experiencias con Jesús, soñé con Él, pero he tenido despierto también y no las puedo contar porque no me creerían y han marcado mi vida. Es algo muy grande y te hace replantearte el cómo estás llevando la vida, lo que es realmente importante y lo que no, y en qué quieres emplear tu tiempo aquí. Todos somos libres de decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha concedido, pero al tener estas experiencias con Jesús, ves el verdadero propósito con más claridad. Por eso hablo tan convencido de su existencia, porque no es que crea que existe, es que sé que están con nosotros, que no nos abandonan y que su historia es real. Por eso abran sus corazones a Jesús y a la Virgen María y verán lo que otros no podrán. Es lo más certero que pueden hacer en sus vidas. Que ayuden más o menos a veces influye en nuestras posibilidades, pero convertirse al Padre solo depende de uno mismo. Si quieren agradar al Padre, sean bondadosos con los demás, porque amar a los demás es amar al Padre. Ahora que estamos en fechas de Semana Santa, les animo a ver más vídeos míos y observen todas las pruebas que doy de su existencia y de la vida después de la muerte. Quedarán maravillados. Feliz Pascua a todos.